Vamos con otro tema aquí en Noticias 24. Polémica existe por el uso de gastos reservados del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. El actual subsecretario Luis Cordero aseguró que la rendición del segundo semestre deberá hacerla Monsalve, tras hallarse en la caja fuerte de su oficina poco más de 1 millón de pesos, de un total de 50 millones asignados a estos gastos. Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación por supuestas amenazas en contra de Monsalve al interior de la cárcel de Rancagua. En tanto, la defensa presentó un recurso de amparo. Varios temas de un mismo tema, digamos, varios aristas. Vamos a profundizar con el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, Nicolás, aquí en Temuco, medio nublado así, pero una temperatura como 20 grados tienen que haber, yo creo. Excelente. Diputado, ¿cómo analiza lo que son estos nuevos antecedentes, lo que se va conociendo, las declaraciones del actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, que confirma esta información que entregaba el Mercurio con respecto a gastos reservados y que por lo menos prenden nueva alerta o dejan varias dudas? A ver, en esto hay que ser muy riguroso porque primero son gastos reservados y por tanto cualquier información que salga de ahí arriesga naturalmente penas muy duras, ¿no? Tengo aquí la ley es la ley 21.211 y la persona dice que violar los deberes o antecedentes obtenidos en virtud de lo señalado del inciso anterior será sancionada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, medio e inhabilitado absolutamente de tener algún cargo público. ¿Por qué digo eso? Yo quiero ser muy riguroso porque yo tuve gasto reservado cuando fui intendente de la Araucanía y por tanto uno sabe cómo utilizar los gastos con un criterio naturalmente político respecto de algunas situaciones. Ahora, y criterio que tiene que ver para temas de seguridad. Por tanto, en ese mismo sentido, esos gastos reservados dependen directamente del Ministerio de Interior. Y es la Contraloría quien supervigila, y además está en la propia ley, y lo hace a través de formularios, ¿ya? Si es que la Contraloría queda con dudas respecto de los gastos que se hubieran utilizado, recurre naturalmente al ministro de Estado en cuestión. ¿Qué ministro? ¿Quiénes pueden tener hoy día gastos reservados en la Nación? Lo tengo acá: la Presidencia de la República, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Frontera y Límites de Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y la ANI. Solamente ellos pueden tener. Entonces, lo primero es señalar que nosotros tenemos un sistema robusto en materia de gastos reservados, pero que faltan gastos reservados. Ojalá tuviéramos más. Lo segundo que ahora depende mucho más se puede hablar de un sistema, perdón, diputado, perdón que le interrumpa, me detengo un segundo. ¿Se puede hablar, aprovechando ese concepto, de un sistema robusto de gastos reservados cuando, no sé este caso, porque este caso nos falta mucho antecedente y hay que ser muy criterioso y ver qué es lo que se da en términos de la investigación? Pero ¿es robusto un sistema donde han habido otros casos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, donde se ha dejado claro de que hubo un mal uso de los gastos reservados? Sí, porque la verdad, si uno observa la historia del uso de los gastos reservados, son contados los casos. Yo por eso que uno puede caer en la demagogia, el populismo fácil, rápido, y ¿qué hay? No, porque además las personas que están vinculadas a los gastos reservados tienen que hacer una declaración de intereses y sus familiares, en el fondo, pero también para que en el fondo no se enriquezcan ilícitamente. Lamentablemente siempre hay gente, como en toda en la sociedad, hay manzanas podridas, que la verdad, respecto de la ética y la moral política, en concepto de un politólogo norteamericano, David Hedlund, utilizan y abusan de estos recursos que son menos detectables, ¿ya? Pero al final tienen que haber resultados. Las policías tienen gastos reservados y ojalá tuvieran más, porque yo te voy a decir una cosa: cuando uno usa bien los gastos reservados, la cosa empieza a funcionar. Claro. Empieza a haber información. Y para eso son los gastos reservados. Y tiene un impacto que no se nota a priori, ¿eh? Es que nunca se van a notar. Porque y no se van a notar, pero van a tener, digamos, un avance en varios aspectos. Así es. Nicolás, mira, nosotros en este minuto, estamos terminando de legislar en la Comisión de Defensa, la ley de inteligencia. Y estamos en la discusión de los gastos reservados, justamente por todo esto que ha ocurrido. Sí. Estamos en varias discusiones y creo que la ley va a mejorar bastante. De hecho, la tesis, que era mi tesis original respecto del SAR de la inteligencia, al cual le fuimos quitando atribuciones.
versus la tesis del ex subsecretario Monsalve. Yo no estoy diciendo ninguna cuestión que no sea. Nosotros tuvimos una discusión, un debate en la comisión. Ese proyecto de ley llegó con un zar de la inteligencia, Sí. un tipo que tenía una cuestión muy, muy importante, y hoy día ya queda como un coordinador de ministerio vinculado al tema de la inteligencia. Bueno, ese zar iba a manejar mucho. Hoy día ya no es tan así. Bueno, digo eso porque hoy estamos en esa discusión y tiene que ver con los gastos reservados. Entonces, en un momento surgió la posibilidad de que los gastos reservados en el fondo también a través de los tribunales se pudieran ver, etcétera. Entonces, eso es muy difícil porque un agente de campo, en este minuto, que tiene gastos reservados, que tú le entregas gastos reservados para que pueda operar, porque para eso es la inteligencia, tú no lo puedes delatar, porque uno le hace la trazabilidad al gasto reservado. Sí. Y eso es muy peligroso, porque nosotros tenemos agente de campo en el país y fuera del Claro. país. Y Digamos con las la cosas. trazabilidad yo voy a saber quién era el que finalmente yo financiaba Que para ser un finalmente, agente así es. encubierto. Entonces, claro, Ah, lamentablemente la gente que me está escuchando va a decir, no, es que tenemos que saber. No, pues lamentablemente es es que así. no. Y en algunos casos, lamentablemente, se gastarán más los gastos reservados, pero son las menos. Y en el caso del Ministerio del Interior sí me llama la atención que efectivamente quede tan poco dinero. Claro, a esta altura del año pudiera ser, ¿no? Eh, Ahora, diputado, perdón, déjeme hacerle una pregunta que también con todo este tema yo creo que a varios le ha saltado. sí. Puede ser un tema más administrativo de la ley, pero ¿por qué el subsecretario del Interior tiene que tener gastos reservados que por autonomía están enfocados en la inteligencia, eventualmente gente encubierto, cuando eso ya es menester de las policías, de las Fuerzas Armadas, Sí. de otro organismo? Y no me quedo solamente con el subsecretario, sino con el ministro o ministra del Interior. El ministro o ministra del Interior, el subsecretario o subsecretaria no va a mandar a un agente encubierto, por ejemplo. Le va a pedir a las policías que hagan eso. ¿Por qué tienen que tener gastos reservados? Porque muchos de estos gastos reservados se ocupan también para algunas operaciones o para complementar también el trabajo de las policías, ¿ya? Eh, Hay cosas que yo no te puedo decir porque Estamos de acuerdo, sí, naturalmente por supuesto. estoy bajo juramento y además, como lo acabo de leer, estaría percibido de poder señalar algunas Ya, cosas, pero usted pero lo que sabe que obviamente es materia reservada y debe ser así siempre. ahora, Pero, lamentablemente se supo ahora cuánto eran los recursos, que yo encuentro también lamentable que se sepa, porque ya. o sea, o sea, el crimen organizado hoy día está muy es de otro nivel y todas estas las lecturas que hacen. O Ya, pero sea, usted yo el está de otro día, acuerdo que el Ministerio del Interior y reparticiones como esta tengan gastos reservados. De hecho, se discutió, y usted lo decía, la ley de inteligencia y también en la partida de presupuesto de Interior se discutió, en base también al caso Monsalve, porque ha empapado, eh, digamos, distintas discusiones, también se habló muchísimo de gastos reservados. no te olvides que Algunos querían eh, eliminarlo. sí, me parece mal, porque eso es demagogia. Si uno no puede Ya. estar haciendo política de corto plazo, con reacciones, lamentablemente el caso Monsalve denudó otra serie de cosas, denudó el problema de la moralidad política en el gobierno, pero eso es un tema, es otro tema a discutir. No, no te olvides que el Ministerio del Interior tiene también delegaturas. Aquí yo te leí quiénes pueden acceder. Sí. Tú me dirías por qué en el fondo eh, en la Dirección Nacional de Frontera y Límites de Estado también tiene gastos reservados. O sea, yo sé por qué, pero Ya. no lo puedo decir aquí públicamente, y no es porque me esté poniendo, no, de verdad, si nosotros tenemos viajes, viajamos a otros países, nosotros hay una serie de cuestiones que se hacen para proteger la seguridad interior del Estado. Toda esta ley está hecha fundamentalmente para proteger la seguridad Ya. interior del Pero está Estado. bien que el Ministerio del Interior tenga Bueno, gastos reservados, y la sí, subsecretaria. Eso, ya. está muy bien, porque Ok. además tiene que administrar. Y cuando a veces hay que complementarle a las policías, a veces se trabaja con las policías, uno tiene que complementarle. Lo que Ya. pasa es que uno no puede andar diciendo que le pasé esta plata. Lógico. Después la Contraloría, lo que uno le dice en un papel le hace, esto es por escrito, esto no se va a través de un mail, por escrito, uno en un formulario a la Contraloría le dice, mire, le entregué tantos millones a tal repartición. La Contraloría va a esa repartición y dice, ¿es cierto de que el Ministerio del Interior le entregó tal recurso? Sí, efectivamente es Check. así. Y fueron ocupados en términos generales, tampoco puede ser. En general, por lo que yo sé, las Fuerzas Armadas tienen una reunión en este caso con la Contralora, para contarle en qué se están ocupando los gastos reservados, porque ellos también tienen naturalmente gastos reservados. Y lo mismo ocurre con los ministerios. Lo que no se puede hacer es en específico, porque lo que sí no se puede buscar es seguir la trazabilidad, vale decir, esta plata, este millón de pesos, estos 180.000 pesos se gastaron en el restaurante. Eso nunca lo vamos a saber. Eso no se va a saber. Eso es muy difícil, porque en definitiva
uno habla en términos gruesos de para qué se ocupan los gastos reservados. Entonces, lo que pasa es que hay un tema también de ética pública y de moral política, como yo digo, de que hay algunos funcionarios que son inescrupulosos y finalmente son corruptos. Y frente a eso siempre va a estar en el Estado, siempre en manzanas podridas, y ese es el tema que hay. Entonces, a mí me parece que lo que no hay que usar es como una cuestión netamente politiquería, perdóname el concepto, Pero lo porque entiendo. gastos reservados son necesarios, requerimos más gastos reservados, lo que pasa es que hay que ocuparlos bien y hay que sí tener más control. Yo creo que ahí sí hay un tema, ahí sí hay un tema, y ahí la ministra Interior debería haber controlado tal vez mucho más los recursos que se estaban distrayendo en el Ministerio de Interior. No sabemos en qué lo ocuparon. Hoy día hay toda una discusión respecto a si se ocupó o no en el restaurante y si se ocuparon o no en otras cosas. Bueno, esa es una discusión, pero creo que sí ahí tiene que haber más celo del jefe directo del subsecretario. Diputado Jonet, en un tema relacionado, saber su opinión con respecto a lo que ha dicho la defensa de Manuel Monsalve. De hecho, más que ha hecho un recurso de amparo para buscar que cumpla una prisión preventiva en su domicilio. Uno diría un arresto domiciliario total, pero prisión preventiva principalmente por la seguridad y yo lo he repetido varias veces, creo que es bueno repetirlo en estas conversaciones. La máxima de que nadie está por sobre la ley, no ponemos en duda eso, pero que evidentemente un ex subsecretario del Interior, no me gusta mucho el concepto, pero el zar de la seguridad Sí, es bastante más vulnerable y tiene bastante más vulnerabilidades, digamos, en un recinto penal, sí. como actualmente sabemos está la situación y hay que ir trabajándola. ¿Qué le parece a usted la presentación de este recurso de amparo y la búsqueda entonces de cumplirlo fuera de una cárcel? A ver, respecto de dónde cumple la condena, yo no me quisiera pronunciar porque en general los tribunales lo van a hacer, pero lo que sí tenemos es un problema de fondo. Estamos hablando de Manuel Monsalve. Manuel Monsalve hoy por hoy es la persona que más sabe en materia de los grupos, perdón, criminales, de los narcotraficantes. Es la persona que tiene más información al día de hoy respecto al crimen Claro, organizado. a eso apunta. Y esa persona hoy día está en la cárcel y puede estar vulnerable. Y va a estar, y supongamos que lo condenan por varios años. Si el crimen organizado, ¿qué haría el crimen organizado? Perdóneme, el crimen organizado trataría de sacar información de ahí. Claro, no solamente por vendetta, como han dicho algunos. No, bueno, una cosa es la vendetta, pero la información que tiene Manuel Monsalve ¿Para qué no? es información muy importante Sí, claro. respecto de la seguridad del país. Entonces, Y el funcionamiento de la seguridad también. de todo, de todo. Él tiene toda la información. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer respecto a la cárcel, ¿no? Es que la gente dice, ¿todos somos iguales a la ley? Sí, todos somos iguales. Pero tenemos que darle condiciones dependiendo de la persona que es condenada o en definitiva está cumpliendo prisión preventiva. Hay que dar condiciones. Yo creo que hoy día no tenemos condiciones. Digamos las cosas como son. No, o sea, no puede ser que una persona que está detenida, presa, en fin, le grite a otro preso lo que le gritó esta señora al ex subsecretario Monsalve. No puede ser. Quiere decir que ahí hubo contacto. Eso no puede ocurrir. Esas cosas no pueden ocurrir. Eso es gravísimo. Porque no hay que quedarse es que Monsalve lo que hizo, sí, eso es una cuestión y tiene una línea. Lo que no puede ocurrir es que una persona que tiene tanta información, hoy día, en definitiva, o por una parte se puede hacer una vendetta, o por otra parte, en definitiva, se puede obtener esa información. Por tanto, tenemos un problema de cárceles. Yo sé que el actual subsecretario, anterior ministro, y estuvimos trabajando lo que se llamó el equipo de cárceles del Parlamento, hoy día tiene un proyecto de cárceles para construir cárceles, pero eso va muy lento. Se debieran construir 10 cárceles los próximos años. Nosotros hoy día necesitamos 4 cárceles de máxima seguridad. Hay 2 en carpeta. De hecho, se está a la espera de la presentación del proyecto para agilizar la construcción de la ampliación de la cárcel en Santiago. El trámite del Congreso ya lo hicimos, lo votamos, pasó en la Cámara, falta ahora Perdón, los sí, otros trámites. sí, qué bueno. Sí, qué Pero bueno tenemos que apurar. Ahora, necesitamos, pero solamente ahí hay 2 cárceles de máxima y alta, ¿ya? Que son muy importantes. Aquí lo que efectivamente se requería es que el subsecretario González estuviera en un recinto de máxima, o sea, donde en definitiva no pudiera tener ningún vínculo y contacto con otros reos. Lo segundo, necesitamos 6 cárceles de mediana complejidad. Pero en el caso de Manuel Monsalve, se requiere hoy día garantizar una seguridad. ¿Qué dicen los gendarmes? Lo dijeron, nosotros no podemos garantizar que una vigilancia exclusiva para el subsecretario Monsalve. Tenemos un problema entonces. Sí, y con este escenario que usted describe, diputado Jonet, bueno, esto ya es
menester, digamos, de lo que es la justicia, evidentemente, pero conversando entre nosotros y quienes nos escuchan, digamos, en su opinión, Sí. ¿debería en ese sentido cumplir, como están las condiciones, digamos, de las cárceles, cumplir prisión preventiva mientras dure la investigación fuera de la cárcel? No sé, yo de verdad, Nicolás, Es difícil la respuesta, yo lo sé, ¿ah? O sea, sí, no es... no, a ver, yo creo que lo que aquí, lo que tiene que garantizar la justicia es que hoy día no lo está garantizando. Ya. Al Ejecutivo nosotros le exigimos bastantes cosas. Al Legislativo no exigen cosas. Bueno, ahora yo le exijo al Poder Judicial que garantice, y en este caso también al gobierno, porque el gobierno, Gendarmería depende del gobierno, Sí, claro, pero ministro de Justicia. quien toma las decisiones, las resoluciones para dónde van los presos son fundamentalmente el sistema judicial. Tienen que garantizar, por una parte, la seguridad del imputado hoy día y formalizado Manuel Monsalve, y tienen que garantizar que ninguna información que esta persona tiene, que es información extremadamente sensible para la seguridad interior del Estado, pueda filtrarse. Yo pongo ese punto, porque hoy día el Manuel Monsalve está mucho más vulnerable en todo sentido, incluso psicológico, por algo va cuando se cruza con esta persona, venía justamente de un encuentro con una psicóloga o psicólogo, ¿no? Una terapia personal. Entonces, ojo con eso. Hay una persona que es mucho más vulnerable y que está en una situación compleja y que, por una parte, sí hay un atentado contra su vida, pero por otra parte, sí finalmente se empiezan a saber cosas que no se debieran saber. Hoy día se sabe todo porque además se filtra todo, que es una cuestión absolutamente bastante indignante para una democracia que desde los tribunales se está filtrando toda la información. Pero lo peligroso para el crimen organizado no es cualquier crimen organizado. El crimen organizado mueve en este país entre 8.000 y 15.000 millones de dólares. ¿Quién nos entregó esa información? El King College. El King College es como la ANI chilena, británico. ¿Ya? Y por tanto, ¿qué dice el King College? En Chile se está moviendo entre 8.000 a 15.000 dólares al año. O sea, estamos hablando de un gran crimen organizado, no el de las barberías, no es Sí, que sí, claro. solamente se lava en la barbería como pesa. De Chile, el 30% de la droga que llega a Europa pasa por Chile. O sea, no estamos hablando de cualquier crimen organizado. Ajá. Y por tanto, hoy día, Manuel Monsalve es un objetivo, naturalmente, del crimen organizado. Eso tengámoslo claro. Diputado Andrés Joanet, como siempre, gracias por acompañarnos, diputado, que esté muy Gracias. bien. Chao. Hasta luego, que le vaya bien.